decir retrato familiar de 1905, es decir, olor a madera vieja y barniz recalentado por siglos de sol, es decir, moho que dibuja mapas en las paredes y la luz cayendo sesgada sobre un vidrio con burbujas. Cuando abrí la puerta de la sala cerrada, en la casona de mi tía abuela en Mérida, el aire tenía ese aroma a encierro que a veces se confunde con respeto. Habíamos ido, mi hermano Esteban y yo, a vaciar la casa después del funeral de la tía Carmen. Muebles, cajas, álbumes. En la pared principal seguía colgado el orgullo de la familia. El retrato grande, como lo llamaba ella, con una dignidad que imponía silencio. Un cuadro de casi 1 metro por 70, marco de cedro tallado, vidrio imperfecto, una cartela dorada en la parte baja. Estudio La Luz Yucateca, calle 60, 1905. Mi tía solía contarme cuando la escuchaba con paciencia de sobrina predilecta que ese retrato lo mandó a hacer don Maximino Salazar, bisabuelo suyo y por lo tanto mío, aunque decir mío me sabe ahora a una pertenencia que ya no quiero, para celebrar la cosecha de Jenequén más grande que había visto la hacienda. Ahí están todos, mi abuelo, doña Matilde con su collar de perlas chiquitas, los varones con traje de lino y Rita, la niña de la casa, me dijo una tarde, pasando el dedo por el vidrio como quien limpia un espejo. Esa tarde de mayo, con el ventilador limpiando de polvo el aire y el rumor lejano de la calle 60, me acerqué al retrato con la misma curiosidad vieja. La fotografía, gelatina de plata sobre papel, viraje cálido por el tiempo, mostraba una escena que ya me sabía. El patriarca sentado, la esposa a su derecha con un abanico cerrado entre los dedos, 3 hijos varones detrás, rígidos, peinados a la gomina, y adelante, casi pegando al borde del cuadro, la niña. Un vestido blanco con encaje, cinturón de raso, zapatos de piel que le quedaban medio número grandes, las manos apoyadas en la falda. Tenía el cabello recogido, no con la raya al centro como se usaba entonces en Mérida, sino peinado hacia atrás, con un mechón que no obedecía. Miraba a la cámara con algo que, de niña, yo entendía como timidez, y, de adulta, empecé a reconocer como alerta. No fue su mirada lo que me llamó esa vez, sino un detalle técnico que quizá mi tía nunca vio. En el borde del vestido, a la altura de la clavícula, había una zona ligeramente más oscura, como si el fotógrafo, o alguien después, hubiera retocado con lápiz de grafito una sombra que no pertenecía. Quien conoce fotos antiguas sabe que los estudios de principios de siglo retocaban negativos y copias con lápiz para suavizar imperfecciones, borrar una espinilla, delinear un ojo. Esa mancha, sin embargo, tenía otra intención. Tapaba. Lo supe porque 1 milímetro debajo del retocado asomaban 2 puntitos negros, equidistantes, agujeros de alfiler. ¿Ves?, le dije a Esteban, que ya había levantado una silla para quitar el cuadro del clavo. Aquí hay algo. Si hay algo, lo veremos cuando le quitemos el respaldo, contestó con su pragmatismo de ingeniero. Bajamos el cuadro a la mesa del comedor, que crujió como si le devolvieran una carga familiar. Aflojamos los clavitos del papel craft en la parte de atrás. El cartón que protegía la copia fotográfica estaba adherido con goma arábiga que se había cristalizado. Hubo que humedecer un poco para no romperlo. El desmontaje es una cirugía menor que requiere paciencia y manos que no tiemblan. A los 20 minutos, la parte trasera del retrato quedó al fin frente a nosotros. Un cartón grueso con la marca del estudio estampada al centro. La Luz Yucateca, retratos artísticos, calle 60, frente al Teatro Peón Contreras. Y, pegado con cinta de tela en la esquina superior derecha, un sobre pequeño, amarillento. Esteban quiso abrirlo con dedos. Lo detuve. Fui por un cúter pequeño. Corté el borde con mimo. De dentro cayeron 3 cosas: un papel doblado en 4,
una etiqueta de tela con un número bordado, 84, y un óvalo de latón con un agujerito, como los tokens de Hacienda, grabado con 2 letras y el mismo número, SB84. El papel, papel cebolla, translúcido, tembló en mis manos por el ventilador. Lo puse sobre la mesa y con un vaso como pisapapeles traté de alisarlo. Tenía el membrete de Agencia Naviera y de Colonización, Álvarez y Cía, Veracruz, 1905. Era un listado. En la primera línea decía relación de jornaleros y familiares procedentes del Valle del Yaqui, Sonora, con destino a la Hacienda San Bartolo, Yucatán. Debajo, columnas con nombres, edad, observaciones. Leí, como quien aprende un idioma que sabe pero había preferido olvidar. Cajeme Buitimea, 28. Peón Juan Bacasegua, 34. Peón Isidro Matus, 22. Peón María Teguara, 9. Niña sin parentesco directo. Adjunta por orden de traslado. Me dolió la boca del estómago. Adjunta por orden de traslado. No era la sobrina, no era la hija de una comadre, no era la niña que vino con su madre. Era una niña de 9 años, adjunta. Tomé la etiqueta de tela. Era tosca, algodón, hilo negro, el número 84 bordado con prisa y arriba a la derecha 2 puntitos en la tela, los agujeros de un alfiler. Pensé en el borde retocado de la foto, en los 2 puntitos bajo la sombra para disfrazar lo que ya no querían que se viera. Alguien, antes de colgar el retrato, había quitado la etiqueta. Alguien había mandado al fotógrafo limpiar el recuerdo. Alguien había pegado ese sobre detrás, como quien guarda un diente de leche en una cajita de música, no para perderlo, tampoco para exhibirlo, para que un día o nadie lo encontrara. El óvalo de latón pesaba lo justo para recordar que existe. Era liso, salvo por las iniciales SB, San Bartolo, y el 84. Quienes han pisado una hacienda de Enequén conocen esas piezas. Fichas con números para pagar a peones en tiendas de raya, vales de comida, identificadores de los que vivían bajo protección del hacendado. Las he visto en vitrinas de museos, en puestos de antigüedades, en llaveros de gente a la que le gusta la historia ajena en el bolsillo. Nunca había sostenido una que en su metal trajera el peso de una niña. Esteban respiró como si hubiera subido una cuesta. «Esto explica a Rita», dijo sin mirarme. «Nunca fue Rita». Releí la lista hipnotizada, buscando el nombre de la supuesta Rita. No estaba. El documento, al pie, decía: «El patrón responsable de la Hacienda San Bartolo se compromete a registrar a los menores sin parentesco bajo su tutela. Firma M. Salazar. Mi bisabuelo, don Maximino». Sentí, por primera vez, que el apellido Salazar me quedaba grande como los zapatos de esa niña. Había también, pegada al papel con una tachuela vieja, una nota en letra femenina, redondita, tinta marrón. «Querida Adela, llegaron por fin los sonorenses. La casa se ha llenado de un silencio nuevo. Entre ellos vino una niña que el administrador dice que nos tocó por ser gente de bien. No sé qué haré con sus ojos. Ayer, cuando la sentaron para el retrato, lloraba sin ruido. Le pusimos un nombre para que los muchachos no preguntaran tanto. Matilde». Guardé silencio. El ventilador hacía un ruido que hasta ese momento no había notado. Tac, 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 como un reloj graso. «¿Qué hacemos con esto?», preguntó Esteban. No supe responderle todavía, así que hice lo que sí supe: tomar fotos, digitalizar, llamar a quien sabe. Llamé a Héctor Santos, restaurador del Centro INA Yucatán, a quien había conocido el año pasado cuando la tía Carmen me pidió que le limpiaran un óleo. Le conté sin adornos. Héctor vino esa misma tarde con una lupa, guantes, una caja para transporte y esa mezcla de curiosidad y prudencia del que entra a una casa ajena a levantar un acta. «Es auténtico», dijo, después de un silencio respetuoso. «La tipografía de la agencia, el tipo de papel, la tinta ferrogálica, la marca del estudio. Y esto»,
Tocó con la mirada, no con el dedo, la etiqueta. Coincide con fichas de diversas haciendas. No es leyenda familiar, es historia. Puso el documento sobre una cartulina. Lo fotografió con luz rasante. El lápiz de retoque en la foto, esa sombra que tapaba los agujeros del alfiler, se hacía más oscuro a contraluz. Un retoque de vergüenza, pensé, sin querer hacerlo ingenioso. Noté, y Héctor también, otro detalle. En el antebrazo de la niña, apenas debajo del encaje, un morado leve, como los que deja un apretón. Quizá la prepararon forzando el brazo para que se quedara quieta. Ni yo ni Héctor hicimos teoría. Los hechos ya eran bastante. Esa noche, mientras Esteban dormía en la hamaca del cuarto de huéspedes y la casa emitía sus crujidos de madera vieja, abrí mi laptop y busqué Deportación Yaqui Yucatán 1905, Remesas Sonora Veracruz, Haciendas Enequén. Lo que aparecía no me era desconocido, lo había leído con distancia académica en la licenciatura, pero ahora tenía nombre y número. Encontré el informe del gobernador del Distrito Federal, 1903-1908, notas en el Diario del Hogar sobre la llegada de contingentes de yaquis al puerto de Veracruz, órdenes del gobierno del Porfiriato para reasentar familias en haciendas enequeneras, relatos de niños chapeados, cortados el pelo y vestidos de blanco para civilizarlos. No había fantasmas en la pantalla. Había palabras frías, listados, firmas, y ahora, en la mesa de mi tía, una etiqueta con el 84. Me detuve en una fotografía del Archivo General de la Nación. Un grupo de hombres, mujeres y niños yaquis en el puerto, esperando. Al frente, una niña con un vestido que le quedaba grande, con las manos en la falda. No era María, no podía serlo. Las fotos no hacen milagros. Pero el modo de pararse era igual. Mi bisabuelo y su esposa posiblemente la vieron así, en fila, y luego la sentaron en un estudio, con un abanico prestado en la mano de doña Matilde, para hacer familia. Apoyé la frente en la mesa. No lloré. No ese día. Hice, en cambio, una lista de haceres. 1. Llamar al Archivo General del Estado de Yucatán para buscar registros de Hacienda San Bartolo y listas de peones. 2. Pedir a Héctor que me acompañara a ver al cronista de la ciudad. 3. Escribir a un contacto en Sonora, una antropóloga que conocí en un taller, para preguntar por genealogías yaquis. 4. Ir con el documento y la ficha a la comunidad que ahora cuida la memoria en Bicam o Potam. No por expiar, no por pedir perdón en nombre de, por poner el nombre donde debe ir. Apagué la luz. En la oscuridad, el rectángulo del retrato se intuyó en la pared opuesta como una puerta. Rita, me dije, pronunciando el nombre como quien devuelve un préstamo. María Teguara, añadí, probando en la lengua otra historia. Me dormí sabiendo que la segunda, de algún modo, empezaba al día siguiente, y que el secreto aterrador del retrato no era una maldición ni un mito, era una decisión. La nuestra. Las historias de familia, cuando ensucian las manos, exigen calendario. En una semana hicimos con Héctor lo que otros hacen en meses: citas, archivos, café. En el Archivo General del Estado, una archivista con mirada atenta y un prendedor de libélula en la solapa nos llevó a una mesa y sin dramatismo nos trajo 3 cajas con etiquetas de cartulina: Hacienda San Bartolo, 1898-1912, tiendas de raya, vales, registros de bautizo, defunción, capilla de la hacienda. Los papeles olían a tinta dormida. Pedí una mascarilla para que el polvo no me robara la cortesía. La primera caja contenía libros mayores con nombres y números, columnas, peones, dependientes, agregados, niños, páginas con tinta que se volvía más pálida a medida que avanzaban los años. Busqué 1905, ahí estaba la entrada de la remesa. Se incorporan a jornal 21 hombres yaquis, 3 mujeres, 4 niños, bajo tutela del patrón, una niña,
sin registro eclesiástico. Rita. Las palabras, ortodoxas de contable, me clavaron un alfiler en la garganta. El placebo del bautizo. Rita, puesto por encima de la línea que debía decir María Teguara. Un par de hojas después, un apunte a lápiz, quién sabe si del mismo contable. Se manda a la niña a casa grande para servir, sin fecha, sin firma. En los vales de la tienda de raya, revisando con una lupa las colillas metálicas grapadas en papel. Sí, el metal, por absurdo que suene, sobrevive más que la tinta. Encontramos dos con el número 84. 84, jabón, 2 reales. 84, cinta blanca, 1,2 real. Tal vez un ama de llaves compró, con esa perversión del verbo, jabón y cinta para la niña. Tal vez eran cosas para la casa. En los libros de la capilla, en 1907, un registro escueto. Bautizada, Rita, sin apellido. Padrinos, M. Salazar y M. de Salazar. Nada de la madre, nada del padre. La fe de bautismo como borrador. Héctor miraba conmigo en silencio. La archivista, por su parte, apuntaba con lápiz números de caja, folio, tintero. No se inmiscuyó con opiniones. Al final, dijo con una compostura que agradecí. Puedo certificar la existencia de estos documentos y emitir copias cotejadas. Si decide viajar con ellos, lleve copias. Los originales tienen que quedarse. Asentí. Ya sabía que lo que me tocaba no era salvar papeles, sino llevar nombres. El cronista de la ciudad, un hombre al que yo había escuchado hablar de pelotas de hule y de trovadores en programas de radio, nos recibió en su despacho forrado de afiches del carnaval de los años 20. Revisó, con el respeto que se le tiene a lo peligroso, el membrete de la agencia de Veracruz y la ficha de latón. No es la primera vez que oigo que en San Bartolo llegó gente de Sonora, dijo. Pero es la primera vez que alguien pone sobre mi mesa algo más que una anécdota. Si usted va a Sonora, vaya a Bicam, y no vaya sola. Llévese a la arquera, así llama él a la persona que abre archivos, y a alguien que sepa escuchar. En esas tierras, la memoria no se da por decreto, se pide. La idea se volvió ruta. Llamé a la antropóloga, Julia Esparza, que trabaja con comunidades yaquis. Le conté lo que teníamos. No vengas a entregar papeles como quien lanza flores a un río, advirtió. Ven a preguntar si quieren verlos. La diferencia es de respeto. Acepté. Volamos a Hermosillo, rentamos un coche y bajamos hacia el sur, a Bicam, con el cielo grande de Sonora empujándonos hacia adentro. En la guantera, en una carpeta con hojas transparentes, la copia del padrón, la copia de los vales, la foto del retrato, la etiqueta con el 84, la original quedó en una caja fuerte del archivo, hicimos un calco con hilo negro sobre tela nueva, una carta explicando quiénes éramos y qué queríamos, sin promesas. Nos recibió bajo un tejaban don Valentín Buitimea, autoridad tradicional, y con él 3 mujeres mayores y 2 jóvenes. Habíamos avisado. No llegamos como turistas de la memoria. Me sentí torpe en mis palabras al principio. Llevaba décadas dedicándome a escribir historias sobre otros, con distancia, con oficio. De pronto, estaba situando a los míos como parte de una historia que no nos enorgullece. Dije, vengo porque encontré, en la casa de mi tía, un retrato que escondía una lista. En la lista aparece María Teguara, 9 años, como parte de una remesa de 1905. Creemos que la rebautizaron Rita y la pusieron en la casa grande de una hacienda en Yucatán. Vengo a preguntar si el nombre les dice algo y si quisieran compartirles las copias. Don Valentín miró la copia del padrón mucho rato, sin teatralidad. Puso el dedo en el renglón. Sonrió tristísimo, si esa combinación existe. Teguara, pronunció, con acento que yo no sabía. Sí hubo teguaras que los llevaron, de Bicam y de Potam. El nombre de la niña, María, lo ponían los curas en Veracruz. Acá quizá tenía otro, con el que su abuela la llamaba.
Se volvió hacia una de las mujeres. Doña Teresa, ¿se acuerda de la historia que contaba su abuela de la niña que se fue para las pencas? La señora asintió. Nos contó lo que en su casa es cuento con sombra. Una hermana de su abuela, pequeña, arrancada por deuda de una familia que no la debía, entrada al vagón con otras, sin volver. Decían que le cambiaron el nombre y que la sentaron en mesa de patrón. Mi abuela decía que, cuando soplaba el viento de sur, se oía que alguien lloraba sin ruido. A lo mejor era nomás coraje. A lo mejor era ella. No reclamaron. No exigieron nada que yo no pudiera dar. Me pidieron simplemente que dijera su nombre en voz alta junto con los otros de la lista. Porque cuando vienen los que investigan, nos cuentan a los hombres, dijo una de las jóvenes. Los hombres regresaron algunos, otras mujeres se quedaron allá. Queremos saber de ellas, no para traerlas, para saber. Dije entonces, María Teguara, con la lengua torpe, con el cuerpo en otro clima. Dije, Cajeme Buitimea, y don Valentín se tocó el pecho como quien se reconoce en un pariente probable. Le enseñamos la foto del retrato. Nadie se escandalizó, nadie dijo, ¡qué bárbaros! Una de las mujeres mayores, al ver los dos puntitos bajo el retoque, los tocó en el papel con el dedo. Mi abuela tenía una aquí, señaló su clavícula, por una medalla que le colgaron en el tren. Se lo quitó un guardia. Los hoyitos se quedan, aunque uno quiera taparlos con lápiz. Decidimos, entre todos, algo simple y hondo. Organizar una reunión en el patio de la capilla de Bicam para leer los nombres del padrón que aparecían en nuestro papel, con un altavoz viejo, con una silla de madera, con café en olla. No para hacer televisión, para hacer lista. Y luego, si queríamos, viajar a Yucatán, a la capilla de la hacienda, con quien quisiera ir, a leerlos allí también, para que el viento lo aprenda en ambos lados. Me temblaron las manos, no por miedo, por la precisión del gesto. Volvimos a Mérida con la carpeta en el asiento de atrás, como quien transporta algo que no pesa y pesa. El administrador del archivo nos prestó, previo oficio y con fecha, un libro de copias para llevar a la capilla de San Bartolo. La hacienda ya no existe como tal. Quedan la casa principal, convertida en salón de eventos, la capilla con paredes descascaradas y un patio con su ceiba. Pedimos permiso al encargado. Tocamos. Entraron algunos vecinos. Llevamos una bocina pequeña. No hacía falta gran cosa. Y con la luz de la tarde amarilla cayendo sobre la cal de la capilla, leímos los nombres. Cajeme Buitimea, Juan Bacasegua, Isidro Matus. Cada nombre hizo eco. Cuando dije María Teguara, 9 años, la voz se me quebró en la segunda sílaba. Un niño que corría por ahí se detuvo a mirarnos como miran los niños, cuando algo que no entienden igual les mueve. Una señora a mi espalda dijo, Dios la tenga. Sentí ganas de decirle, no la suba, bájela, póngala aquí. No dije nada. Guardé silencio con ella. Después de leer, saqué de mi bolsa la etiqueta bordada nueva, la copia del 84, y, con un alfiler, la prendí sobre el marco del retrato, en el agujerito donde el retoque pretendió borrar. No como escarnio, como restitución humilde. El dueño del salón de eventos, que nos había visto con cara de ¿qué invento traen?, preguntó qué era eso. Le contamos. Bajó la mirada. Mi bisabuelo trabajó aquí de caporal, dijo. En mi casa hay fichas así. Nunca supe para qué sirvieron. Le sugerí llevarlas al archivo. Prometió pensarlo. No le pedí juramentos. Aprendí en estos días que a veces las promesas insultan la paciencia de las cosas. Semanas más tarde, recibí un correo de Julia, la antropóloga. Una joven de Bicam encontró en un cuaderno que su abuela guardaba una lista de los que se fueron. Entre los nombres, Inepo, que era el apodo con el que jugaban a llamar a María cuando era niña. El cuaderno decía, Inepo, la que tenía hoyitos aquí, y una flecha dibujada hacia la clavícula. No hay pruebas de ADN, no hay certidumbre jurídica, no hay reencuentros de película.
Hay, sin embargo, una coincidencia llana, suficiente para sostener el gesto. Les envié la foto del retrato con el punto retocado y los dos alfileres asomando. Me respondieron con una foto de la capilla de Beacom, en la que ahora, al lado de la pila bautismal, hay una copia del padrón en un marco simple. Para que no solo se sepa, sino que se vea, escribió la joven. En Mérida, en el patio de la casona de la tía, hicimos una reunión chiquita. Invitamos a vecinos, a Héctor, a la archivista de la Libélula, al cronista, a Esteban, a dos señoras mayas que trabajaron con mi tía por décadas y a su nieta. No hubo discursos, hubo panes y café. Les conté sin heroicidad lo que encontramos. Nadie aplaudió, nadie se ofendió. Una de las señoras mayores me tomó la mano y dijo: «Es bueno que los muertos no se queden tan solos». Pedí, a nombre de la familia, que el retrato, una vez desmontado y restaurado, fuera al archivo, con una cédula que dijera lo justo: «Retrato de la familia Salazar, 1905. Delante, Rita, en los documentos, María Teguara, procedente del Valle del Yaqui. El borde retocado esconde 2 agujeros de alfiler. Detrás se halló una copia del padrón de traslado y una ficha con el número 84. En casa, en el marco del espejo del baño, pegué con cinta a la altura de mis ojos una copia chica de la etiqueta con el 84. No como penitencia, como recordatorio, de modo que lo que se tapa con lápiz no deja de existir, que el amor familiar sin memoria se parece a la porcelana, bonita pero no sirve para servir si no se quiere que se rompa, que a veces el secreto aterrador está hecho de papeles anodinos y metales baratos, que los terrores de la historia no son estatuas que caen, sino puntitos debajo de un retoque. Cuando me preguntan ahora por el retrato, mis amigos, mis alumnos, mi madre, que me mira con ojos nuevos, no digo descubrí un secreto, digo quitamos el respaldo de un cuadro y atrás había un sobre, y cuento, con la misma voz con la que diría una receta, lo que había en el sobre: un padrón, una etiqueta, una ficha de latón. Digo María en voz alta, sin grandilocuencia. Y si estoy en confianza, cuento que cuando sostuve la ficha por primera vez, me la llevé a la boca, no para besarla, para sentir el metal en los dientes. Mi bisabuelo quizá hizo lo mismo con una moneda. Yo necesitaba otra clase de comprobación, que el frío del latón con su 84 me recordara que esta historia no fue una historia hasta que la pusimos en voz. Y que ahora lo es, sí, pero no para que se aplauda. Para que cada vez que alguien vea una mancha de grafito en una foto vieja, se pregunte con respeto qué agujeros hay debajo. Y para que, si se atreve, abra el respaldo, con cuidado, con gente, con café y con nombres, siempre con nombres.